Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Normalmente al principio de los noticiarios suelo poner vídeos chulos que encuentro en los canales de Intel, Nvidia o AMD, pero esta semana tenéis un mini unboxing. Gracias a todos los que me seguís aquí todas las semanas. La semana pasada no hubo noticiario, pasé todo el fin de semana montando mi PC en la nueva caja que me envió el ZXT, el H700i, y como esa semana tenía un examen, cuando terminé de montar el PC me tocó ponerme a estudiar. El miércoles también estuve liado y no tenía sentido subir el noticiario el jueves porque entonces hoy no tendría nada de lo que hablar, porque ya habríamos hablado de todas las noticias. Así que he decidido hacer hoy un mega noticiario con las noticias de las últimas 2 semanas. Así que tenemos bastante de lo que hablar. Empezamos. Vamos a empezar hablando de las nuevas APU de AMD, el Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G, que por fin han salido a la venta. Estas APU están formadas por un procesador basado en la arquitectura Ryzen y una gráfica integrada basada en la arquitectura Vega. En un principio tenía pensado dedicarles un vídeo a ellos e incluso comprarme uno de los dos para hacer mi propia review, pero finalmente hablaremos de ellas en este noticiario y poco más, porque finalmente su lanzamiento ha sido un poco meh. La gráfica integrada de estos procesadores por ahora es la gráfica integrada más potente que hay en sobremesa, y para juegos tipo CSGO, League of Legends, Dota, Overwatch, incluso GTA V, estas APUs van bastante bien, nos van a permitir jugar de forma fluida sin ningún problema. La cosa es que cuando nos vamos a juegos que exigen ya un poquito más, como The Witcher o Destiny 2, la gráfica Vega que llevan estas APUs ya se nos queda corta, y no vamos a poder jugar ni a 30 FPS estables. En estos juegos nos vamos a tener que conformar con la resolución 720p, aunque el principal problema de estas APUs viene por parte de las memorias RAM. Aunque los núcleos del procesador Ryzen no están divididos en dos grupos unidos por Infinity Fabric como en el resto de Ryzen, el procesador sigue siendo bastante dependiente de la velocidad de la RAM. Si a este le sumamos que la gráfica integrada, como todas las gráficas integradas, es muy dependiente de la frecuencia de la RAM, básicamente porque la utiliza como memoria y a cuanta más frecuencia funcione la RAM, más ancho de banda va a poder tener la gráfica integrada, nos encontramos con una APU que es extremadamente dependiente de la frecuencia de la RAM. El rendimiento de estas APUs va a depender bastante de las frecuencias de nuestras memorias RAM, y como en el resto de procesadores Ryzen, lo ideal es tener unas memorias a 3200 MHz, y por supuesto en dual channel, es decir, tener dos módulos. Además hay que tener en cuenta que lo ideal con estas APUs es montar 16 GB de RAM. Hay que tener en cuenta que tanto el procesador como gráfica integrada van a usar nuestra memoria RAM. La gráfica integrada nos puede chupar en juegos sin problemas 2 GB de RAM. Eso quiere decir que nos quedamos para el procesador solo con 6 GB, algo que hoy en día en muchos juegos se nos va a quedar muy corto. Así que estamos hablando de que lo ideal para estas APUs es montar 16 GB de RAM a 3200 MHz. ¿Y cuánto nos va a costar dos módulos de 8 GB de RAM a 3200 MHz? Pues entre 200 y 250 euros. Así que toda la calidad-precio que pudieran tener estas APUs desaparece cuando vemos los precios actuales de la memoria RAM. Si echas cuentas, el Ryzen 5 2400G te sale por unos 170 euros. A eso súmale unos 200-220 euros de las memorias RAM y nos ponemos prácticamente en 400 euros. Más 80 euros de placa base, más unos 50 del disco duro, más caja, más fuente, nos ponemos fácilmente en 600 euros. Por ese precio te sale mucho más a cuento un i3 con una GTX 1050, vas a tener una gráfica que es prácticamente el doble de potente, así que por desgracia el precio de las memorias RAM es la principal desventaja de estas APUs. Otra cosa que me interesaba mucho saber era el rendimiento en juegos con una gráfica dedicada. Se supone que estas APUs iban a traer el nuevo controlador de memoria que íbamos a ver en la segunda generación de Ryzen, y la idea es que este controlador de memorias iba a permitir reducir las latencias de las memorias y además eliminar los problemas a la hora de poner RAMs a altas frecuencias. Por desgracia, el Ryzen 5 2400G en juegos junto a una GTX 1080 rinde de forma similar o incluso es un poco más lento que el Ryzen 5 1500X, que sería su procesador equivalente. Así que una de dos, o lo del nuevo controlador de memorias se ha quedado en nada y finalmente lleva el mismo controlador de memorias que la primera generación de Ryzen, o finalmente el nuevo controlador de memorias no supone un impacto significativo en el rendimiento de los juegos. Yo personalmente me decanto por la primera opción. Yo creo que los Ryzen de estas APUs son básicamente idénticos a los Ryzen de la primera generación. Creo que todo eso de que iban a traer el nuevo controlador de memorias se ha quedado en nada y al final no han hecho ningún cambio. Por cierto, las APUs estas las han abierto y no están soldadas como el resto de Ryzen, utilizan pasta térmica. Eso sí, AMD ya ha confirmado que esto es una excepción y los Ryzen 2 van a volver a traer el IHS soldado como los Ryzen 1.
También se ha filtrado que más adelante va a haber dos nuevas versiones de esta APU de bajo consumo, el Ryzen 5 2400 GE y Ryzen 3 2200 GE. En vez de tener un TDP de 65 vatios, estas APUs van a venir con un TDP de 35 vatios, y para ello lo que van a hacer es bajar las frecuencias. Supongo que estas APUs de bajo consumo estarán enfocadas a PCs de ofimática y ese tipo de cosas. También pueden ser interesantes para PCs ultra compactos. Tienes procesador y gráfica en el chip, así que no tienes que añadir una gráfica dedicada, y como consumen muy poquito, apenas van a necesitar refrigeración. Aunque para PCs de sobremesa normales dudo que tengan demasiado interés. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que a mí más me interesa de AMD, y es la segunda generación de Ryzen. Queda poco más de un mes para que los nuevos Ryzen sean presentados y salgan a la venta, y las filtraciones ya comienzan a aparecer. En este caso hemos podido ver al Ryzen 5 2600 en Geekbench. Los resultados son bastante buenos. La diferencia en frecuencias de stock del Ryzen 5 1600 a Ryzen 5 2600 es de un 5%. Uno viene a 3,6 GHz y el otro a 3,8 GHz. Por lo tanto, las diferencias que esperaríamos encontrar si no hubiera habido mejora en la arquitectura serían de eso, un 5% más o menos. En cambio, nos encontramos que este Ryzen 2600 es alrededor de un 14,5% más rápido que el Ryzen 5 1600 en rendimiento mononúcleo y alrededor de un 31,5% más rápido en rendimiento multinúcleo. Unos resultados muy buenos. Ahora bien, antes de sacar ninguna conclusión, este benchmark es Geekbench, y Geekbench es un benchmark conocido por ser bastante malo. De hecho, he probado la misma versión del benchmark que se ha utilizado para probar el Ryzen 5 2600 con Mi 5 8400, y como podéis ver, le saco un montón en mononúcleo, y en multinúcleo estoy prácticamente a la par cuando el Ryzen 5 tiene el doble de hilos. Así que como veis, Geekbench no es un buen benchmark, al menos para medir el rendimiento de procesadores. Su principal problema es que depende muchísimo de las memorias. Si metes unas RAMs a frecuencias muy altas, vas a sacar mucha más puntuación que si metes unas RAMs a frecuencias bajas. Eso quiere decir que la diferencia entre el Ryzen 5 1600 y el Ryzen 5 2600 se puede deber simplemente a que se usaron RAMs a mayor frecuencia. Aunque también podemos intentar verlo por el lado positivo. Si este benchmark depende mucho de las memorias RAM y el Ryzen 5 2600 mejora bastante el rendimiento respecto a los Ryzen anteriores en este benchmark, quizá quiere decir que AMD haya mejorado de forma significativa el controlador de memorias de Ryzen 2. Podría ser una explicación, pero la realidad es que este benchmark no nos dice nada. Geekbench no es un benchmark que podamos utilizar como referencia, así que tendremos que seguir esperando a nuevas filtraciones. Como siempre pasa cuando estamos a punto de que salga una nueva generación de procesadores o gráficas, muy seguramente en las próximas semanas tengamos filtraciones y empecemos a ver alguna prueba en Cinebench, alguna prueba en algún juego, y si no, pues bueno, en poco más de un mes será la presentación oficial, así que ahí sabremos todo sobre estos nuevos procesadores. Y mientras tanto, ¿qué hace la competencia? ¿Qué está haciendo Intel? Intel anunció esta semana que va a invertir 5.000 millones de dólares en su planta israelí, que actualmente fabrica procesadores a 22 nanómetros. Lo que van a hacer con este dinero es transformarla y ampliarla para que esta fábrica tenga capacidad de producir chips a 10 nanómetros. Los primeros procesadores a 10 nanómetros de Intel seguramente llegarán a finales de este año o durante el año que viene, así que parte de esos procesadores podrían salir de esta fábrica. Intel también ha lanzado esta semana una nueva actualización de BIOS para Meltdown y Spectre para los procesadores de sexta, séptima y octava generación. El anterior parche estaba dando bastantes problemas a algunas personas con tema de reinicios y tal, así que han lanzado este nuevo parche para intentar solucionar esos problemas. El nuevo firmware ya está en manos de los fabricantes de placas base, así que ahora es su turno de implementarlo en sus BIOS. Supongo que tardarán un par de semanas en hacerlo. Y bueno, hablando de los 10 nanómetros de Intel, esta semana ha aparecido en SiSoftware el i5 8269U, y en muchos sitios se ha publicado que era el primer procesador Intel a 10 nanómetros. ¿Por qué mucha gente ha pensado esto? Porque sus especificaciones son muy buenas. Es un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, a una frecuencia base de 2,6 GHz, y tiene un TDP de tan solo 15 vatios. Los i5 de la serie U actualmente vienen a una frecuencia base máxima de 1,7 GHz, por lo que es una mejora importante, 1 GHz. Además, en SiSoftware aparece como un procesador de la arquitectura Cannon Lake, así que todo esto ha hecho a mucha gente pensar que este era un procesador fabricado a 10 nanómetros, aunque finalmente se ha sabido que no, es un procesador fabricado a 14 nanómetros como el resto de procesadores Intel actuales. Eso sí, si ese TDP y esa frecuencia base son reales, es un salto bastante importante respecto a los i5 de la serie U actuales. Así que aunque mantengamos el proceso de fabricación a 14 nanómetros, los procesadores Cannon Lake podrían tener una mejora en eficiencia bastante importante.
Cannon Lake al parecer va a ser una arquitectura centrada totalmente en los procesadores de bajo consumo para portátiles. De hecho se rumorea que como la arquitectura Broadwell no va a salir ningún procesador para PCs de sobremesa, aunque con Broadwell sí que salió un i7 para sobremesa que por cierto tenía un rendimiento muy bueno, pero era imposible comprarlo en ningún sitio, se fabricaron muy poquitos. Y con Cannon Lake podría pasar lo mismo, Intel se centraría en el mundo de los portátiles y para sobremesa no habría nada nuevo hasta finales de año o principios de 2019, y la verdad es que tampoco tendría mucho sentido sacar ahora nada nuevo para sobremesa, porque básicamente lo que harían sería algo similar al paso de la serie 6000 a la serie 7000, serían básicamente refritos, como mucho podrían subir un poquito las frecuencias de los procesadores, pero nada más. Eso sí, en las próximas semanas sí que van a salir nuevos modelos de procesadores para sobremesa, aunque son básicamente modelos intermedios a los que ya existen, son el i5 8600, i5 8500, ambos van a estar en medio del 8400 y el 8600K, y los Celeron G4920 y G4900. Estos procesadores ya han aparecido en tiendas estadounidenses, así que en las próximas semanas deberían estar en España disponibles. Aunque la verdad es que yo creo que estos procesadores sobran un poco. El 8500 es idéntico al 8400 pero viene 100 MHz overclockeado. Y el 8600 lo mismo, pero viene 100 MHz más overclockeado. Y sinceramente, antes de comprar estos procesadores me iría ya directamente al 8600K. La diferencia de precio va a ser bastante pequeña. Y ya tenemos el 8400, que es como la gama de entrada de los i5, y 8600K que está por encima. A estos procesadores intermedios no les veo mucha lógica, porque o te vas a los procesadores baratos o te vas a los i5 caros. Y bueno, vamos a seguir hablando de Intel, pero ahora vamos a hablar de tarjetas gráficas. Desde hace unos meses Intel está muy interesada en el mundo de las tarjetas gráficas, sobre todo en temas relacionados con la inteligencia artificial, pero también parece que quieren mejorar las gráficas integradas de sus procesadores, y por si software ha aparecido una gráfica integrada de 11ª generación, es decir, un prototipo de la gráfica integrada que llevarán los procesadores Ice Lake del año que viene, y la mejora de rendimiento respecto a las gráficas integradas actuales parece que va a ser muy significativa. En las gráficas integradas actuales de Intel, como la UHD 620, tenemos 24 unidades de cómputo. En esta nueva gráfica integrada tenemos 48, es decir, los núcleos de la gráfica integrada se duplican. A igualdad de frecuencia significa que esta nueva gráfica integrada debería ser alrededor del doble de potente que las gráficas integradas actuales. Pero ojo, que hay más, porque según la entrada de Software, la frecuencia base también se duplica. Pasamos de 300 MHz a 600 MHz. Ojo que esto es solo la frecuencia base, la frecuencia turbo de las integradas actuales es de 1050 MHz, pero si la frecuencia base se duplica, seguramente la frecuencia bus también aumente de forma significativa, así que parece que Intel va muy en serio con sus gráficas integradas, y su próxima generación de gráficas integradas debería al menos duplicar la potencia de las integradas actuales. Eso sí, tampoco vamos a conseguir una potencia para echar cohetes. Si estas nuevas gráficas tienen el doble de rendimiento que una UHD 620 actual, más o menos estaríamos en el rendimiento de la gráfica integrada del Ryzen 3 2200G. Así que duplicar el rendimiento tampoco nos va a hacer tener gráficas integradas super bestias. De hecho, ni siquiera superarían a las gráficas integradas que actualmente tiene AMD en sus procesadores. Pero respecto a las integradas actuales es una mejora bastante significativa. Básicamente estaríamos hablando de las primeras gráficas integradas decentes de Intel. Las primeras gráficas integradas donde vamos a poder jugar decentemente. Y esto, sobre todo en el mundo de los portátiles, es muy interesante. De hecho, seguramente este movimiento sea una respuesta a los Ryzen para portátiles de AMD, que llevan unas gráficas integradas bastante decentes. De hecho, se quedan muy cerca de la gama baja de Nvidia, y pueden hacer una buena competencia a los procesadores de Intel, que actualmente tenían el monopolio en el mundo de los portátiles. Porque si llevan una gráfica integrada decente, nos podemos olvidar de meter una gráfica dedicada, y con ello podemos hacer portátiles más finos, más ligeros, e incluso aumentar la duración de batería. Y bueno, Intel no solo quiere mejorar su arquitectura gráfica para utilizarla en gráficas integradas, también quieren utilizarla para crear gráficas dedicadas, y de hecho han enseñado el primer prototipo. Básicamente lo que quieren hacer es utilizar los mismos núcleos que sus gráficas integradas, pero hacerla a lo bestia, es decir, crear gráficas mucho más grandes y a mayores frecuencias. Han dado bastantes datos sobre la arquitectura en sí, pero no han dado datos de rendimiento ni nada por el estilo. Lo que sí que sabemos es que en principio esta arquitectura está enfocada a cómputo, es decir, quieren hacer gráficas para utilizarlas en el mundo de la inteligencia artificial, en servidores dedicados a cálculos. De momento Intel no está pensando en hacer gráficas dedicadas para el mundo de los videojuegos, de hecho seguramente aunque quisieran no podrían hacerlo, básicamente por problemas de licencias. AMD e Nvidia se reparten las patentes para crear una tarjeta gráfica y ninguna de las dos compañías quiere un tercer competidor en el mercado que les quite ventas.
Además, si miramos los componentes que aparecen en los esquemas que ha mostrado Intel de su gráfica dedicada, en ninguno de ellos vemos componentes que necesitaríamos para ejecutar juegos, como pueden ser las unidades de mapeado de texturas o las unidades de rasterizado. Así que Intel está creando gráficas dedicadas para el mundo de la computación y estas gráficas dedicadas seguramente ni siquiera tengan la posibilidad de dar señal de vídeo. Pero la realidad es que ahora mismo todas las empresas están centradas en el mundo de la inteligencia artificial porque es donde está el dinero. El mercado gaming en comparación con lo que va a ser el mercado de la inteligencia artificial en los próximos años es enano. Y bueno, de lo que ha enseñado Intel no hay demasiadas cosas interesantes, sobre todo porque todo esto son pruebas de conceptos y no son gráficas finales ni nada. Están probando cosas para en el futuro crear una gráfica dedicada. Pero sí que hay una cosa que me ha parecido bastante interesante. Actualmente todo el núcleo de la gráfica funciona a la misma frecuencia. La frecuencia de la gráfica puede subir y bajar dependiendo de la carga de la gráfica, pero si el reloj dice 1500 MHz, todos los núcleos de la gráfica funcionan a 1500 MHz. Intel está intentando que esto no sea así. En su gráfica quiere que cada unidad de ejecución, que son los grupos en los que se agrupan los núcleos de la gráfica, pueda funcionar a una frecuencia diferente. Es decir, si tenemos una tarea que solo es capaz de saturar el 50% del núcleo de la gráfica, podemos tener la mitad de las unidades de ejecución trabajando a máxima frecuencia y la otra mitad trabajando a frecuencias muy bajitas porque no tienen trabajo. Esto en cuanto a eficiencia energética puede ser bastante interesante, y si consiguen hacerlo y funciona, no me extrañaría nada que esta tecnología la apliquen a sus gráficas integradas para el mundo de los portátiles, porque esto podría ayudarnos a ahorrar mucha batería. Y bueno, seguimos dentro del mundo de las tarjetas gráficas, pero ahora nos vamos a Nvidia. En el último noticiario hablábamos de los rumores de la GTX 2080 y GTX 2070. En principio, las nuevas gráficas para gaming de Nvidia estarán basadas en la arquitectura Ampere, pero la semana pasada empezaron a salir rumores de una nueva arquitectura, la arquitectura Turing, y en un principio se hablaba de que en realidad las nuevas GTX no iban a estar basadas en Ampere sino en Turing, pero unos días después hemos sabido lo que realmente puede ser la arquitectura Turing. Sería una arquitectura que daría vida a tarjetas gráficas dedicadas a la minería de criptomonedas, es decir, que Nvidia lanzaría gráficas específicas para minar. En muchos sitios se ha publicado que estas tarjetas gráficas van a ser el santo grial que va a terminar con la escasez de tarjetas gráficas, pero la verdad es que no tiene por qué ser así. La única posibilidad de que los mineros dejen de comprar gráficas para gaming y se compren estas nuevas tarjetas gráficas de Nvidia es que sean muy superiores a las gráficas gaming. Si estas gráficas fuesen muy buenas minando, subirían la dificultad de minar criptomonedas, y eso haría que las gráficas para gaming dejasen de ser rentables para minar. Pero si estas gráficas no son lo suficientemente rápidas como para que las gráficas gaming dejen de ser rentables, entonces nada va a cambiar. Pongamos, por no poner un número muy grande, que Nvidia puede fabricar 100 gráficas al día. Evidentemente Nvidia puede fabricar muchas más, pero por poner un número pongamos 100. Así que divide la producción en 50 gráficas para gaming y 50 gráficas para minado de criptomonedas. Los mineros van a comprar las 50 gráficas de minado, y si las gráficas para gaming siguen siendo rentables, entonces también se van a comprar las 50 gráficas para gaming. En cambio, si estas gráficas provocan que las gráficas para gaming dejen de ser rentables, entonces los mineros comprarían las 50 gráficas para minería y no comprarían las 50 para gaming porque no les son rentables. Ahora bien, la producción de gráficas gaming va a seguir siendo bajas porque ahora la producción se divide en dos y va a seguir habiendo cierta escasez, pero al menos se van a poder comprar en tiendas y no van a estar todas las gráficas para gaming agotadas, aunque seguramente los precios no bajen demasiado porque seguirá existiendo cierta escasez. Y aquí podemos decir, ¿y por qué Nvidia en vez de fabricar 100 gráficas, por qué no fabrica 200? Nvidia y AMD les gustaría poder fabricar más. El problema es que existe un cuello de botella con las memorias. Ya sabéis que desde hace un año más o menos hay una escasez mundial de chips de memoria y esto también afecta a la VRAM de las gráficas. Hay pocos chips de VRAM y eso provoca que no se puedan fabricar todas las gráficas que Nvidia o AMD querrían fabricar. Aunque aquí las gráficas específicas para minería sí que podrían ayudar. Para minería no necesitamos meter a la gráfica 8 GB de VRAM, 6 GB de VRAM y cosas parecidas. Con que tengan 4 GB de VRAM ya es suficiente. Así que si les metes 4 GB de VRAM a las gráficas de minería, por cada 2 gráficas de minería que fabriques, ahorras los chips de VRAM para fabricar una GTX 1080. Así que podrían reducir la escasez de memorias. Pero bueno, ya veremos qué ocurre cuando lleguen al mercado, si es que llegan al mercado, porque de momento todo esto de Nvidia Turing no son más que rumores, no es nada oficial. Así que puede ser que sean rumores falsos y que en realidad Nvidia no vaya a lanzar gráficas para minería. Y respecto a las gráficas para gaming, esta semana han salido rumores enfrentados. Hay rumores diciendo que se van a anunciar en marzo y rumores diciendo que se van a anunciar a mediados de año. Mi opinión ya os la diré en el anterior noticiario. Si fuesen a anunciarlas en marzo, ya tendríamos alguna filtración, habrían aparecido en algún benchmark o alguien en alguna fábrica de China le hubiera sacado una foto. Nvidia ya estaría también preparando la campaña de marketing, estarían sacando típicas diapositivas que sacan antes de lanzar nuevas gráficas y así, y de momento nada de esto ha ocurrido.
así que me parece muy poco probable que vayan a salir nuevas gráficas para gaming pronto. Como mucho podría ser que durante la GPU Technology Conference Nvidia anunciase la arquitectura Ampere, que básicamente sacase unas cuantas diapositivas y dijera, mirar, Ampere mejora en todo esto a Pascal y es súper buena y saldrán gráficas usando Ampere dentro de varios meses, pero dudo que se llegue a presentar ninguna tarjeta gráfica nueva. Y bueno, para terminar el noticiario vamos a ver algunas noticias más interesantes. Por ejemplo, Samsung ha anunciado que ha iniciado la producción de su SSD PM1643. Este es un SSD de 30 terabytes. Encima tiene unas velocidades bastante buenas, 2100 MB por segundo en lectura y 1700 MB por segundo en escritura. Y como memoria caché utiliza 40 GB de memoria DDR4. Sí, 40 GB de memoria RAM simplemente para utilizarlas como caché. Como os estaréis imaginando, barato no va a ser. De hecho, la versión de 15 TB, la mitad, cuesta $8.400. De este no se ha anunciado el precio, pero va a costar más de 10.000 euros seguro. Pero bueno, esta es una de esas típicas cosas que hacen de vez en cuando las empresas para enseñar que la tienen más larga que el resto. Dudo que este SSD tenga mucho mercado. Algo que nos puede interesar más, en la próxima actualización de Windows 10 se va a añadir el modo rendimiento máximo, que es un modo que está por encima de alto rendimiento. ¿Y qué es esto? Según Microsoft, es un plan de energía dedicado a estaciones de trabajo, y lo que busca es reducir al máximo las latencias. Por lo tanto, también podría ser interesante para el mundo de los videojuegos. Si reduce las latencias, puede mejorar el rendimiento en juegos, así que habrá que probarlo cuando lancen la actualización. De todas formas, tampoco os hagáis muchas ilusiones, como mucho mejorará a 2-3 FPS, pero quizá ayude a reducir un poco el stuttering que surge en algunos juegos al utilizar Windows 10. Esta semana también hemos sabido que los que jugamos a videojuegos no somos los únicos que tenemos problemas por la escasez de tarjetas gráficas. El SETI, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, se ha quejado de que debido a la escasez de tarjetas gráficas y los altos precios no han podido comprar nuevos equipos para sus investigadores, así que la minería de criptomonedas no solo afecta a los videojuegos, también está afectando gravemente a la ciencia. Y bueno, para terminar, hace unas semanas hablábamos de que un tío se había montado en el maletero de su Tesla un montón de gráficas para minar criptomonedas, y como cargar los Tesla en las estaciones de Tesla es gratis, el tío tenía sus gráficas minando sin pagar electricidad. Pues bien, ahora ha salido alguien que es todavía más listo. Han hackeado los servidores de Tesla para ponerlos a minar criptomonedas. La cosa es que no han puesto todos los procesadores de los servidores al 100%, porque eso cantaría el momento, sino que los han puesto a trabajar muy poquito para que no se dieran cuenta. Aún así le descubrieron en unas horas, pero seguramente durante ese tiempo fue capaz de ganar bastante dinero. Parece que se ha convertido en una moda el intentar utilizar servidores para minar criptomonedas. Si consigues hackear unos grandes servidores y ponerlos a minar, aunque solo consigas hacerlo durante unas pocas horas, vas a sacar bastante dinero. Así que lo de hackear servidores para ponerlos a minar me da que va a ser algo bastante común en los próximos meses o incluso años. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas noticias, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo, adiós.